Hola a todos y todas, bienvenidos a otra clase de comunicación científica. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los resúmenes. Ya, eh, esta clase va a estar grabada. Si alguien tiene consultas, me puede escribir directamente al correo. Vamos entonces a comenzar. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando sobre los títulos, sobre cómo escribir títulos efectivos, títulos buenos, que que nos ayuden un poco como a mostrar nuestro trabajo, que lo destaquen sobre el resto, que nos permitan identificar el área de estudio, que no nos perdamos en qué ámbito de la ciencia estamos hablando. Y con los resúmenes, hoy día vamos a un poquito a seguir esa misma tónica y algunos tips y ejercicios para que puedan ir mejorando su escritura de resúmenes, ¿ya? Lo que no puede pasar es que pase como algo como esto, ¿no es cierto? Donde nosotros veamos el abstract y después el paper sea una total decepción, ¿no es cierto? Donde el abstract tienda a ser una super mega cosa y después termina siendo cualquier otra. Pero a pesar de eso, es muy frecuente, que la mayoría de los papers, si es que son leídos, sean solo leídos el abstract. O sea, incluso papers citados, o sea, gente que cita trabajo científico solo leyéndolas. No es lo más correcto. No es lo más correcto. Uno debería leer, si quiere citar el paper, debería leerlo porque puede ser que pase esto como de aquí o esto como de aquí. ¿Ya? Entonces, eh, pero sucede. Y de hecho, hace poco estuve haciendo una búsqueda bibliográfica para otra cuestión y estuve mirando decenas de papers mal citados. Es decir, que en el abstract y en el título hacen parecer que, o en la introducción citan cierta información, ponen ahí una cita, y cuando uno va a ver el paper, no está bien. Ese paper no habla de eso, no dice eso. ¿Sí? Entonces, ojo con este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, la idea de un resumen en ciencia es dar inmediatamente la idea principal y dejar a la audiencia decidir si quiere leer el documento completo o no. Esto es súper importante porque el tiempo es un punto esencial en el trabajo académico y uno debe optimizar el tiempo. Entonces, la idea es que justamente uno lea el resumen y diga al tiro, no sabes que esto no me interesa leerlo. Eso es lo ideal. Contar la papa y dejar el resto del documento para explicar los detalles, pero contar al tiro la dura. Es muy útil, es, es muy útil como una especie de organización personal, escribir el resumen al comienzo para tener una guía de cómo estructurar el trabajo. Eso es a gusto del consumidor. Yo personalmente no lo hago así. Yo escribo el resumen al final, porque a veces durante el transcurso del paper cambia un poco de cómo tú presentas los datos o le cambias el foco, le das un poco más aplicado, menos aplicado, más teórico, cambias la hipótesis, no sé, etc. Entonces, mi gusto personal es que yo escribo al final, pero hay otra gente que le sirve mucho escribir el resumen para tener una especie de guía y estructura de cómo va el paper. Gusto personal. Y no es obligación, pero hay gente que le ayuda a organizarse. Hay gente que necesita eso, como una cierta estructura para partir, porque si no, cuando uno quiere escribir un paper, lo más terrible es estar frente a una pantalla de Word con el cursor parpadeando en blanco. ¿Sí? Y con el avance del trabajo, obviamente, este resumen se puede ir ajustando, cambiando. Un ejemplo que les voy a dar es la historia de un asesinato, la muerte de Lord Baltimore. Ya, si esto fuera
Literatura. Andolfi. Andolfi. Si esto fuera literatura, cuando hablamos de la historia de un asesinato, lo que queríamos es desarrollar la tensión y contar una serie de cosas circunstanciales para ir de a poco creando esta tensión narrativa y al final contar quién mató a los Baltimore, ¿cierto? Pero si nosotros escribimos un resumen científico, debería ser algo así. Se encontraron 10 personas en una casa de campo en Quilpué pertenecientes a los Baltimore. O sea, esto nos da el contexto de qué estamos hablando. ¿A dónde está? Enchufémonos de en qué cosa. En Quilpué, 10 personas. Siguiente punto, Lord Baltimore fue asesinado por el mayordomo con una motosierra. Es decir, contamos el final del tiro, contamos la papa. Y se conoció el culpable luego de 10 meses de investigación, que es una especie como de detalle, ¿no es cierto? Y este es el quinto asesinato por motosierra en la localidad de Quilpué. Es decir, lo ponemos en un contexto de otros estudios, en este caso otros asesinatos, como de implicancia como más general. ¿Sí? Esto podría ser un resumen de algo que en literatura podría ser páginas y páginas de esta cuestión, ¿ya? Bueno, si piensan que contar todo en el resumen va a hacer que la gente no lea el texto completo, sí. Esa es exactamente la función del resumen. Y la idea es que la gente no interesada rápidamente lo deseche y la gente interesada lo lea y pueda, si quiere, leer el resto del paper, ver la metodología, ver los gráficos, por ejemplo, ver las figuras principales, que sí. Ya, eso es una lectura típica de paper. La gente que está escribiendo paper y está revisando literatura, muy rara vez empieza a revisar literatura leyéndose el paper completo de todo lo que encuentra. ¿Por qué? Porque si tú pones Ecological Interactions en un buscador, te van a salir millones de hits. Y tú no te puedes en tu vida humana leerte millones de cosas. Entonces tienes que de alguna manera filtrar y empezar a mirar, primero descartar por los títulos, después descartar por los resúmenes y después ir adentro del paper. ¿Ya? Hay que recordar que el objetivo de la escritura científica no es que el trabajo lo lea todo el mundo, como la señora Juanita, el señor Molina o cualquiera, digamos, porque el trabajo científico está orientado a un público particular. Si es un paper, está generalmente en una revista específica de una determinada especialidad, entonces está orientado a ese público, ya no es para la lectura general. Y si es una difusión, también está orientado a un público particular, ¿ya? Y la idea es informar de la manera más eficientemente posible a la audiencia, ¿ya? No, o sea, con la menor cantidad de palabras transmitir la misma cantidad de información. Entonces, el resumen lo que tiene que tener súper claro es el énfasis. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero rescatar de esta cuestión? ¿Qué es lo importante y lo principal de este paper? ¿Ya? Esa es básicamente la cuestión. Si es un paper, por ejemplo, donde hay un método nuevo, un método novedoso, tiene que de alguna manera destacar que el método es nuevo o que es interesante o porque es interesante. Si yo encontré, por ejemplo, un fenómeno biológico que no está reportado antes, lo mismo. Ya, bueno, también en función del resumen hacer más asequible o fácil de entender un documento complicado. O sea, imaginemos un documento en biología molecular con miles de experimentos y procedimientos y técnicas y qué sé yo, y de alguna manera el resumen puede transformar eso en palabras y explicarlo en términos, por ejemplo, de cuál es el modelo celular resultante. ¿Ya? Y que es mucho más simple de entender que entender la serie de interacciones moleculares y todo, ¿ya? Y en el caso de los resúmenes, repetir información que sale en el título no es redundante. O sea, si por ejemplo el título es polinización en Clorea bletioides de Valparaíso, en el resumen tiene que igual decir qué especie estás hablando, que es de polinización o que es de, no sé, ¿ya? Hay cosas que se pueden repetir, ¿ya? El resumen puede usarse para separar tu trabajo de los demás si no se logra con el título.
Recuerden que el título debería ponernos digamos, en alguna parte separado del resto para que cuando alguien busque, nos lea. Ese es como el objetivo principal. Y en el caso del resumen, si ya no logramos con el título, el resumen derechamente debería separar nuestro trabajo y mostrar como cuál sería la ganada de nuestro paper en relación a los trillones de papers que están saliendo de todos los países del mundo. ¿Ya? ¿Qué tiene un resumen? El resumen todavía falta, bueno, falta un poco. ¿Ya? El resumen debe contener información del trabajo completo, es decir, de todo el artículo, y debe incluir algún aspecto de la introducción, los métodos o la manera, muy breve, esta es la parte más breve, muy brevemente sobre los métodos, resultados principales y conclusiones principales e implicancias. Tienen que estar todos estos aspectos en un resumen. No puedo llegar solo a los resultados, no puedo saltarme los métodos ni puedo saltarme la introducción. Y la introducción obviamente del punto particular, al hueso, no hipergeneral. ¿Ya? Hay tipos de resúmenes. Existen los resúmenes convencionales, que son el clásico párrafo de continuo que habla sobre, ¿no es cierto?, no sé, las plantas acuáticas han sido poco estudiadas en Timbuktu, ¿ya? Sería como el contexto, ¿no es cierto? Y sigue hablando, es un párrafo continuo, en ese se llama un resumen convencional. Pero hay algunas revistas que piden resúmenes estructurados, donde te ponen, por ejemplo, aims and background, como contexto y objetivo, methods, main results, conclusions. ¿Ya? O sea, que en el fondo te separa el artículo en distintas partes estructuradas. ¿Ya? Eso se llama resumen estructurado. Hay resúmenes también que son descriptivos, es decir, que cuentan, por ejemplo, una metodología nueva o un resultado particular, otros que son informativos, que narran una situación. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, este es un paper que se llama Estructura y Dinámica Regenerativa de Astrocetus chilensis, el ciprés de cordillera, en la cordillera de Nahuelbuta, Chile. ¿Ya? Y aquí está el paper, la idea dice, con el objetivo de determinar el comportamiento de las poblaciones de Astrocetus, ciprés de cordillera, presentes en Nahuelbuta, el refugio glacial, se identificaron 3 sectores de muestreo. Si se fijan, ahí el objetivo de es la parte que habla de la introducción, que son los aims, los objetivos, a qué estamos haciendo. Y además presenta el contexto, qué especie y dónde. ¿Ya? En cada unidad se establecieron transectos de 30 metros, bla, bla, bla. ¿Qué es eso? Obviamente la metodología, ¿cierto? Y si se fijan, la metodología es súper breve y además se registró el DAP hasta ahí. Son 3, 4 líneas de metodología. La regeneración en el interior de cada transecto se cuantificó, bla, bla, bla. ¿Ya? Y después viene los resultados, ¿cierto? Estructura, etcétera, etcétera. Y las conclusiones principales, que es como la descripción de los tipos de esta cosa. ¿Ya? Y ahí están las palabras clave. Las palabras clave a veces se repiten las cosas del título. Hay algunas revistas que lo permiten y hay revistas que no lo permiten. Que no puedes repetir las palabras del título. Pero sí, en el resumen aparecen repetidas los elementos del título. ¿Ya? Y este es un resumen estructurado. Este es un resumen convencional y este es un resumen estructurado. Summer freezing resistance of high elevation species changed with the ontogeny in central Chilean Andes. Ya, este creo que es un paper de la Ángela Sierra, si es que no me equivoco, una amiga. Entonces, esta revista... Mono, mono, estoy en clase. Arturo. Ya. Entonces, este monito, estoy en clase, en serio, ya estoy terminando. Ay,
Este dice backgrounds and aims, es decir, el contexto y los objetivos están separados, métodos, resultados principales y conclusiones. Este sería un resumen estructurado, ¿ya? ¿Qué cosas puedo tomar en cuenta, en consideración al momento de construir un resumen? Evitar abreviaciones que no sean obvias, por ejemplo, ADN, en el caso de biología, ¿cierto? Abreviaciones que, por ejemplo, medios de cultivo a veces tienen siglas, pero hay gente que puede llegar a ese paper no necesariamente trabajando con medios de cultivo, entonces tengo que, si pongo una abreviación, tengo que explicarla, a no ser que sea una abreviación totalmente conocida para la disciplina que yo estoy usando, ¿ya? Como ADN o PCR, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no las tengo que definir, pero otro tipo de siglas que yo pongo ahí, que no son tan comunes, tengo que definirlas y las voy a usar. No se usan referencias en los resúmenes, a no ser que por ejemplo, sea crítica sobre un trabajo particular. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay papers que son respuestas a otro artículo. ¿Ya? Entonces ahí puede ser que tenga una cita, pero en general no hay que ponerla. Y si se ponen, hay que poner la referencia completa. Todo, con página, con revista, con todo. Arturo, silencio. La idea es que el resumen se sustente por sí mismo, así que se pueda leer separado del paper y entenderlo completo, ¿ya? Y bajo ninguna circunstancia hacer referencia en el resumen a algo que sea fuera de tu propio trabajo, así como que no hayas hecho tú en el resultado, ¿ya? Además, obviamente, reglas de oro de la escritura científica, que sea breve, claro, lógico y sin errores gramaticales o de estructura o ortográficos, ¿ya? Aquí tenemos un resumen de un paper mío, se llama Effect of Water Availability on Tolerance of Leaf Damage in Tall Morning Glory y Pomea purpurea. O sea, efecto de la disponibilidad de agua en la tolerancia al daño foliar en la suspiro, que son estas hipomoneas, ¿ya? Básicamente, ¿cuál es la idea? Es que lean el resumen, lo miren, lo lean y puedan tratar de identificar las partes de este resumen. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que lo vayan leyendo y entonces la disponibilidad de recursos podría limitar la tolerancia a la herbivoría en plantas. Para predecir el efecto diferencial de la disponibilidad de recursos en la tolerancia de las plantas, la hipótesis del LRM o el modelo de los recursos limitantes considera qué recursos limitan el fitness de las plantas y qué recursos son más afectados por el daño a los herbívoros. Y en este trabajo se testeó el efecto de la sequía experimental en la tolerancia al daño foliar en Hipomea purpúrea, que naturalmente, en poblaciones naturales, está expuesta tanto al daño foliar como a sequía en verano. Para buscar explicaciones mecanísticas, también medimos varios rasgos morfológicos de asignación de recursos y de intercambio gaseoso. En este caso, el LMR, este modelo, predice que la tolerancia debería ser la misma en ambos tratamientos hídricos, ¿ya? Las plantas se asignaron a una combinación de 2 tratamientos hídricos, control y poca agua, y 2 de daño, sin daño y con 50% de las hojas cortadas, ¿ya? Eh, las plantas mostraron tolerancia al daño foliar, o sea, es decir, un número similar de frutos se produjeron en plantas dañadas y no dañadas, solo en el tratamiento de agua control. Mientras que en la sequía experimental se afectaron todos los restos de las plantas y el daño foliar causó que las plantas tuvieran una mayor cantidad de tricomas, menos biomasa de la parte aérea, pero solamente en esta baja agua. Se sugiere que el reducido número de frutos, o sea, de fitness, en las plantas dañadas y en baja agua está debido, ¿no es cierto?, a una reducción diferencial de la biomasa del tallo, porque el número de frutos por tallo, o sea, por unidad de biomasa del tallo, era similar en plantas dañadas y no dañadas. De nuevo, ¿qué significa esto? Es que las plantas que estaban en sequía, como crecen menos la parte aérea, tienen menos
duración de la parte aérea, tienen menos frutos, pero simplemente como un efecto de que tienen menos parte aérea nomás, ¿ya? Alternativamente, pero menos probable, es que las respuestas funcionales a la sequía y la defoliación tengan direcciones opuestas, y que los costos en recursos de los tricomas responden a esa cosa, ¿ya? Y estos resultados van en contra de las predicciones del LRMR, o sea, contradicen lo que predice este modelo, pero se requiere más investigación con experimentos de campo para validar algunas conclusiones preliminares. Entonces, si nosotros agarramos este resumen y lo damos como cierta estructura, podríamos identificar que esto sería el contexto de esta hipótesis: tolerancia a la herbivoría, daño foliar, limitación de recursos, bla, bla, bla. ¿Ya? Después, objetivos, testeamos el daño experimental, bla, bla, bla. O sea, contexto, objetivo. Metodología. Las plantas se pusieron en esta cosa, ¿ya? O sea, si se fijan, los métodos son de este porte. Resultados, ¿ya? Esos son los resultados. Y acá, esta es parte de la discusión. ¿Se fijan? O sea, lo que está aquí como en este gris es una especie de tratar de explicar los resultados en un contexto un poco más amplio. Y finalmente la conclusión final, ¿ya? Como las implicancias, ¿ya? Entonces, estas serían como las partes de este resumen que es convencional. Ahora les voy a dar unos ejercicios. La idea es que ustedes los hagan en su casa. O, bueno, si hubiera alguien aquí que lo hiciera acá, pero no hay nadie, entonces la idea es que lo hagan en su casa. Y aquí tenemos una figura y la idea es que puedan intentar construir un resumen a partir de estos gráficos. ¿Qué dicen estos gráficos? Son dos sitios, no importa qué sitio, este es Artoski y Hannah Point, son dos sitios en la Antártica. Tenemos aquí tamaño de las plantas, tenemos eficiencia máxima del fotosistema 2, un valor ecofisiológico. En negro, las barras representan plantas que están dentro de unos cojines de plantas, es decir, son plantas que están metidas adentro de otra planta, que es como una champa. Y en blanco, fuera, ¿ya? Acá tenemos sobrevivencia en 3 temporadas. Entonces, básicamente los gráficos son años, ¿ya? Y en negro, dentro de las champas, y fuera en blanco. Fuera de las champas en blanco. Entonces, básicamente tenemos una planta tipo champa. Tenemos otra planta que es capaz de vivir adentro de esta champa o fuera de esta champa en la Antártica, en dos sitios. ¿Sí? Ustedes ahí, la idea es que puedan escribir un resumen más o menos de esto. Este es el caso 1 de ejercicio y este es el caso 2. ¿Ya? Este es un paper mío que es un modelo predictivo de nicho en condiciones actuales y de cambio climático futuro. ¿Ya? Esto muestra la distribución de una orquídea que se llama Chlorea disoides, que está en peligro crítico de extinción. Y entonces este modelo predictivo nos dice qué podría pasar en un escenario de cambio climático, ¿ya? Y ustedes pueden sacar ahí conclusiones: qué pasa con estas poblaciones, qué pasa con esta otra, etcétera, y qué sé yo, ¿ya? Traten de escribir un resumen ahí. Puede ser estructurado o convencional, pero en el fondo lo importante es el ejercicio de cómo lo voy a ordenar y qué es lo que voy a poner y no poner, ¿ya? Finalmente, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre las palabras claves o keywords que están muy relacionadas con el resumen, porque siempre van como debajo del resumen y a veces repiten las mismas cosas del título o las mismas cosas que están en el resumen, dependiendo de la revista. Deben seguir las mismas reglas generales de que sea breve, claro, preciso, y dependiendo de la revista pueden o no repetir cosas del título. También ayuda para los algoritmos de búsqueda. Los keywords, las palabras clave, se usan también en los buscadores de papers para que yo pueda encontrar el paper que yo quiero. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tolerancia al cobre, eh, todos los papers que tengan cobre o tolerancia y cobre en las palabras claves también me van a salir en el buscador, ¿ya? Entonces también debes separar claramente el tema específico, porque si no, cuando ponga eso me van a salir papers de minería y papers de plantas que toleran el cobre y
cosas como de efecto antimicrobiano del cobre, no sé, o sea, mascarillas. ¿Ya? Entonces, tiene que, de alguna manera, esas palabras claves separar también e identificar el área. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio para ustedes, donde tenemos un paper que yo también estoy metido en este paper. Obviamente les pongo ejemplos míos porque los tengo ahí, los papers, y qué sé yo, y por último, si alguien los quiere, puede ver. Y o sea, los conozco más, digamos, ¿no? Podría poner cualquiera, si está la misma. Aquí tenemos un paper que básicamente es y que la idea es que puedan ustedes tratar de pensar cuáles pueden ser las palabras clave, ¿ya? Les doy un minuto para que lo lean. ¿Ya? Dice, la Antártica es un ecosistema muy estresante, con una... Yo les pido que ustedes lo lean y pongan pausa al video, hagan el ejercicio y después sigan, porque si no son puros spoilers y en el fondo les hago la pega y no tienen un sentido el ejercicio. ¿Ya? La Antártica es un ecosistema estresante con pocas plantas vasculares, un sistema ideal para testear interacciones positivas. Aquí, una planta como la de Chance Antártica podría generar condiciones microambientales mejores para el establecimiento de otras. Eso se llama facilitación. Y examinamos la coocurrencia de plantas vasculares en la península antártica y tratamos de ver el potencial efecto nodriza, que es un tipo de facilitación, de chancia en la planta nativa Colobanthus quitensis y la planta invasora Poa annua, que es un pasto. ¿Ya? Medimos el desempeño ecofisiológico y la sobrevivencia en Colobanthus dentro y fuera de la champa de la Chancia Antártica en dos sitios que difieren en el nivel de estrés y además hicieron un experimento de sobrevivencia con la planta invasora Poa annua en individuos dentro y fuera de la champa de Chancia Antártica. En sitios donde está presente la especie, las especies que ocurren con la Chance Antártica, tanto en las islas Shetland y en la península antártica, eh, estando como de acuerdo con la hipótesis del gradiente de estrés, que es una hipótesis que dice que a mayor estrés, más interacciones positivas. Eh, Encontramos específicamente que la dechancia facilita a Colobanthus y Poa, y este efecto es más fuerte en los sitios más estresantes. Está de acuerdo con la hipótesis porque mientras peores las condiciones, más fuerte la interacción positiva. Y adicionalmente, la distribución de Colobanthus quitensis es compatible con una influencia directa o indirecta de distancia, porque ocurre en muchos puntos. Y la facilitación entre plantas vasculares podría jugar un rol muy importante en la estructura de las comunidades de plantas antárticas y, por lo tanto, la distribución de especies nativas se debería considerar también cuando uno evalúa la potencial introducción y dispersión de especies invasoras, ¿ya? Porque obviamente si esta especie nativa tiene una cierta distribución y puede potenciar la invasión de otra, eso es relevante en términos de su control, qué sé yo, ¿ya? Y también estos resultados, junto con otros estudios, muestran el tipo y la magnitud de interacciones bióticas podía cambiar con el tiempo y podía depender de qué rasgos se considera. ¿Cuáles son las palabras claves que se usaron aquí? Obviamente Antártica, porque estaba como medio de moda esta ciencia antártica, entonces si yo le pongo Antártica al tiro, filtro en todos los papers que son antárticos. Interacciones bióticas, Colobanthus, Dechancia y Poa, o sea, están las tres especies. Nurse Effect o efecto nodriza, que es un tipo de facilitación. Stress Gradient Hypothesis, que obviamente es importante porque todas las personas que estén trabajando con esta hipótesis, aunque no sea la Antártica, pueden llegar a este paper y citarlo como un ejemplo de que sí se cumple, ¿ya? Y facilitación. Y aquí tenemos otro paper que yo también participo, que es un paper que hizo un trabajo de una chica boliviana, muy, muy, muy buena científico o científica, que trabajamos juntos con orquídeas ahí en la zona de Laguna Verde, ¿ya? Aquí está el artículo y la idea es que también puedan predecir las palabras clave. Este es un resumen estructurado, si ustedes pueden ver. Se dice aims como objetivos. La facilitación entre plantas ocurre cuando la presencia de una especie, que se llama nodriza,
altera el ambiente en una manera que aumenta el crecimiento, sobrevivencia o reproducción de otra especie. ¿Ya? Esta asociación positiva puede ser especie específica y puede tener efectos directos en la parte como de arriba, o sea, en la canopia, en la parte del dosel, ¿cierto? O de abajo, es decir, desde el suelo, ¿ya? Como también efectos indirectos como una mayor tolerancia a los herbívoros, porque, por ejemplo, si una planta está metida adentro de las ramas de otra, es más difícil que se la coman, por ejemplo, ¿ya? Ahí. El principal objetivo de nuestro estudio fue determinar la interacción positiva entre una orquídea endémica de Chile, Bipinula fimbriata, y el arbusto Baccharis macraei, que funciona como nodriza en un sistema mediterráneo de Chile, ¿ya? Para determinar los efectos directos e indirectos de la nodriza, se hicieron experimentos de terreno y de invernadero, respectivamente. En el terreno se hicieron experimentos manipulativos, donde se vio si había un efecto de la parte del dosel o del suelo en la orquídea, y se midieron condiciones microclimáticas y edáficas, o sea, del suelo, dentro y fuera de estos arbustos, de los bacterias, ¿ya? Y ahí se midió la sobrevivencia, crecimiento y eficiencia fotoquímica, que es una variable ecofisiológica de las orquídeas. En el invernadero se hicieron experimentos para medir los efectos indirectos en la tolerancia a la herbivoría simulada, bajo condiciones de nodriza y fuera, y se midió la sobrevivencia y el porcentaje de flores, el FBFM, de nuevo, y la biomasa y otras cosas, ¿ya? Hallazgo importante, los resultados clave, encontramos que debajo de los arbustos de estos hay más humedad y nutrientes que fuera, ¿ya? También aquí le falta una P. Afuera también hay más luz, ¿cierto? Y la temperatura también es mayor en los lugares abiertos. La sobrevivencia, el crecimiento y esta variable ecofisiológica fueron mayores en plantas que estaban metidas en los arbustos, ¿ya? Y eso significa que hay un efecto más bien top-down, porque el dosel, la canopia de este arbusto, filtra un poco el calor, protege del sol, ¿no es cierto?, de la humedad, esos efectos como top-down, y más importante que los bottom-up, ¿ya? En el invernadero encontraron que hay mayor sobrevivencia y flores y biomasa en orquídeas que están con el coso más que sin, ¿ya? Independiente de la herbivoria. Se concluye que Baccharis macraei actúa como una nodriza, mejorando las condiciones microclimáticas y edáficas para la orquídea esta, y como resultado aumenta la sobrevivencia, crecimiento y estado fisiológico y tolerancia contra la herbivoría en esta orquídea Bipinula fimbriata en la región mediterránea de Chile. ¿Y cuáles son las keywords? Baccharis, Bipinula, facilitación, tolerancia en este caso a la herbivoría, y restauración de orquídeas como posible aplicación de este tipo de fenómenos, porque si yo quiero, en el paper lo que pusimos al final, es que si yo quiero eventualmente hacer recuperación de poblaciones de orquídeas y hacer reinserción de individuos, voy a tener que considerar los Baccharis como una especie de estrategia de protección de estos individuos contra el estrés abiótico y contra el estrés biótico, que eso es otro paper que está en prensa o en revisión. Ya, eso sería todo por hoy. Por favor, cuando hagan los ejercicios, ya, cuando hagan los ejercicios, póngale pausa al video para no adelantar y ver el resultado antes, sino que la idea es que lean los resúmenes, puedan trabajar, vean los gráficos, hagan el resumen y después siguen con el video, lean el resumen, hagan las palabras clave y después siguen con el video, ¿ya? Eso sería por hoy. Nos vemos la próxima clase con la clase sobre introducción, ¿ya? Que todavía seguimos en la parte de textos escritos. Cualquier pregunta a mi correo personal, no por el aula, sino que al correo directo, y nos estamos viendo una próxima vez.